Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas macheteadas. ¿Pero qué es eso? Se preguntará si no es hondureño. Pues déjeme decirle que es un plato muy popular en Honduras, que consiste en que la tortilla de harina, en vez de hacerla en comal, la freímos. Previamente le hacemos 3 cortes verticales. Mi mamá, siempre que nos hacía tortillas de harina, nosotros ya sabíamos que el día siguiente íbamos a desayunar con macheteadas, que son las que vamos a preparar hoy. Pero yo las tenía refrigeradas desde hace 3 días. Pero no importa, siempre quedarán deliciosas. Y tengo las 4 masitas que reservé cuando hice las tortillas de harina. Están un poco como secas porque han estado refrigeradas. Pero el aceite con el que voy a freír mis macheteadas, agarro un poquito con la mano y también se lo unto al plato. Ahora voy a calentar el aceite. Aquí tengo una taza de aceite. Entonces, en lo que se caliente el aceite, voy a comenzar a estirar las masas de la misma forma en que hace las tortillas de harina. Yo le aprendí a mi mamá que siempre que hago yo tortillas de harina, pues reservo unas cuantas para hacer un día con el desayuno. La estira muy bien, todo lo que pueda. Mientras más la estire, mejor. Porque si las deja bien delgadita la masa, entonces le van a quedar más tostaditas. A una de las masas le voy a robar un pedacito de harina, masa, y la voy a poner en el aceite, en la fridera. Cuando está nadando y con burbujitas es que ya está lista. Puede ver el pedacito de masa. Entonces esta manteca me indica que ya está caliente. Le bajo un poco porque no la quiero ir viendo. Bueno, entonces le hago 3 cortes verticales. Este es la clásica macheteada. Cuando mire aquí las orillas como doraditos, un color cafecito claro, entonces le da vuelta. Ya la tengo lista. Le quito del calor para mostrarles que quedó doradita de los 2 lados. Y la voy a reservar aquí en un papel absorbente. Lo mismo voy a hacer con las siguientes. La estiramos a mano un poco. De aquí la estiramos a todo lo que usted desea. Si la quiere grande, pequeña, delgadita, gruesa, a su gusto. Es que, si mientras más fina la deje, pues más tostadita le van a quedar. En Honduras hacen hojuelas y también hacen macheteadas. Estas son macheteadas. Normalmente solo son 3 cortes, pero yo le hago más porque me gusta que queden más crujientitas, más delgadas. Pero el original son con 3 cortes. Un grande en el centro y 2 más cortos a los lados. Puede ver aquí lo doradito. Le vamos a dar vuelta. Y lo freímos serán 30 segundos tal vez. Vamos a ver si ya está doradita por el otro lado. Si ya está doradita, la ponemos a escurrir. Y lo mismo hago con las siguientes 2 que tengo. Bueno, feliz. Ya está esta delicia. ¿Cómo la preparo para comerla? Se puede comer sin nada. Pero también a mi marido le gusta solo con crema. Este es para darle gusto a mi marido. Para darle gusto a mi hija, lo hago con el sirope de fresas.
muy delicioso también. A mí me gustan de todas las formas, pero cuando mi mamá nos la preparaba, la servía con miel de abeja. Entonces vamos a preparar el de miel de abeja. No a preparar, no, a comer. Acompañado, por supuesto, de un riquísimo café, como lo prefiera. Yo lo prefiero negro. Entonces, mire, oh, wow. Tostadito. Oh. ¿Qué niño no va a disfrutar de este desayuno? Tan crujientita. Deliciosísima. Oh. Estas sí son tradiciones, miren. No las perdamos. Delicioso. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y conservemos estas tradiciones. Bye.